Hola chicos, estamos en una nueva entrega del libro Cartas a un joven novelista del escritor peruano Mario Vargas Llosa. En esta oportunidad hablaremos del nivel de realidad, que es el capítulo 7 del libro. Si aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo y darle clic a la campanita para que te avise cada vez que suba mis nuevos videos. Sabes que subo videos martes y jueves. Estimado amigo, mucho le agradezco su pronta respuesta y su deseo de que continuemos explorando la anatomía novelesca. También es una satisfacción saber que no tiene muchas objeciones que oponer a los puntos de vista espacial y temporal en una novela. Me temo, sin embargo, que el punto de vista que vamos a investigar ahora, igualmente importante que aquellos, no le resulte de tan fácil reconocimiento porque ahora entraremos en un terreno infinitamente más escurridizo que los del espacio y el tiempo. Pero no perdamos tiempo en preámbulos. Para empezar por lo más fácil, una definición general, digamos que el punto de vista del nivel de realidad es la relación que existe entre el nivel o plano de realidad en que se sitúa el narrador para narrar la novela y el nivel o plano de realidad en que transcurre lo narrado. En este caso también como en el espacio y el tiempo, los planos del narrador y de lo narrado pueden coincidir o ser diferentes, y esa relación determinará ficciones distintas. Adivino su primera objeción. Si en lo relativo al espacio es fácil determinar las tres únicas posibilidades de este punto de vista, narrador dentro de lo narrado, fuera de él o incierto, y lo mismo respecto al tiempo, dado los marcos convencionales de toda cronología, presente, pasado o futuro. No nos enfrentamos a un infinito inabarcable en lo que concierne a la realidad. Sin duda, desde un punto de vista teórico, la realidad puede dividirse y subdividirse en una multitud inconmensurable de planos, y por lo mismo dar lugar en la realidad novelesca a infinitos puntos de vista. Pero, querido amigo, no se deje usted abrumar por esa vertiginosa hipótesis. Afortunadamente, cuando pasamos de la teoría a la práctica, he aquí dos planos de realidad bien diferenciados, comprobamos que en verdad la ficción se mueve solo dentro de un número limitado de niveles de realidad y que por lo tanto, sin pretender agotarlos todos, podemos llegar a reconocer los casos más frecuentes de este punto de vista. A mí tampoco me gusta esta fórmula, pero no he encontrado una mejor de nivel de realidad. Quizás los planos más claramente autónomos y adversarios que puedan darse sean los de un mundo real y un mundo fantástico. Uso las comillas para subrayar lo relativo de estos conceptos, sin los cuales, sin embargo, no llegaríamos a entendernos y acaso ni siquiera a poder usar el lenguaje. Estoy seguro de que, aunque no le guste mucho, a mí tampoco, aceptará que llamemos real o realista como opuesto a fantástico, a toda persona, cosa o suceso reconocible y verificable por nuestra propia experiencia del mundo y fantástico a lo que no lo es. La noción de fantástico comprende, pues, multitud de escalones diferentes, lo mágico, lo milagroso, lo legendario, lo mítico, etcétera. Provisionalmente, de acuerdo sobre este asunto, le diré que esta es una de las relaciones de planos contradictorios o idénticos que puede darse en una novela entre el narrador y lo narrado. Y para que ello se vea más claro, vayamos a un ejemplo concreto, valiéndonos otra vez de la brevísima obra maestra de Augusto Monterroso, El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cuál es el punto de vista de nivel de realidad en este relato? Estará de acuerdo conmigo en que lo narrado se sitúa en un plano fantástico, pues en el mundo real que usted y yo conocemos a través de nuestra experiencia, es improbable que los animales prehistóricos que se nos aparecen en el sueño, en las pesadillas, pasen a la realidad objetiva y nos los encontremos corporizados al pie de nuestra cama al abrir los ojos. Es evidente, pues, que el nivel de realidad de lo narrado es lo imaginario o fantástico.
¿Es también ese el plano en el que está situado el narrador omnisciente e impersonal que nos lo narra? Me atrevo a decir que no, que este narrador se ha situado más bien en un plano real o realista, es decir, opuesto y contradictorio en esencia al de aquello que narra. ¿Cómo lo sé? Por una brevísima pero inequívoca indicación. Un santo y seña al lector, diríamos, que nos hace el parco narrador al contarnos esta apretada historia, el adverbio todavía. No es sólo una circunstancia temporal objetiva la que encierra esa palabra, indicándonos el milagro, el paso del dinosaurio de la irrealidad soñada a la realidad objetiva, es también una llamada de atención, una manifestación de sorpresa o maravillamiento ante el extraordinario suceso. Ese todavía lleva unos visibles signos de admiración a sus flancos y está implícitamente urgiéndonos a sorprendernos con el prodigioso acontecimiento. Fíjense ustedes la notable ocurrencia. El dinosaurio todavía está allí, cuando es obvio que no debería estarlo, pues en la realidad real no ocurren estas cosas. Ellas solo son posibles en la realidad fantástica. Así, ese narrador está narrando desde una realidad objetiva. Si no, no nos induciría, y mediante la sabia utilización de un adverbio anfibológico, a tomar conciencia de la transición del dinosaurio del sueño a la vida, de lo imaginario a lo tangible. He aquí pues el punto de vista de nivel de realidad de El dinosaurio, un narrador que situado en un mundo realista refiere un hecho fantástico. ¿Recuerda usted otros ejemplos semejantes de este punto de vista? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el relato largo o novela corta de Henry James, Una vuelta de tuerca o La vuelta del tornillo? La terrible mansión campestre sirve de escenario a la historia. Bly hospeda a fantasmas que se les aparecen a los pobres niños, personajes y a su gobernanta. Vargas Llosa dice gobernanta, pero para mí es maestra o institutriz, es una governess, cuyo testimonio que nos transmite otro narrador personaje es el sustento de todo lo que sucede. Así, no hay duda de que lo narrado, el tema, la anécdota, se sitúa en el relato de James en un plano fantástico. ¿Y el narrador en qué plano está? Las cosas comienzan a complicarse un poco, como siempre en Henry James, un mago de ingentes recursos en la combinación y manejo de los puntos de vista, gracias a lo cual sus historias tienen siempre una aureola sutil, ambigua, y se prestan a interpretaciones tan diversas. Recordemos que en la historia no hay uno, sino dos narradores, o serán tres si añadimos al narrador invisible y omnisciente que antecede en todos los casos, desde la total invisibilidad al narrador personaje. Hay un narrador primero o principal innominado que nos refiere a haber escuchado leer a su amigo Douglas una historia escrita por la misma governess. Él insiste en decir gobernanta, Dios mío. No puedo con esta palabra gobernanta porque no es una gobernanta. Bueno, que nos cuenta la historia de los fantasmas. Aquel primer narrador se sitúa visiblemente en un plano real o realista para transmitir esa historia fantástica que lo desconcierta y pasma a él tanto como a nosotros los lectores. Ahora bien, el otro narrador, esa narradora en segunda instancia, narradora derivada que es la gobernanta y que ve al fantasma, es claro que no está en el mismo plano de realidad, sino más bien en uno fantástico, en el que, a diferencia de este mundo que conocemos por nuestra propia experiencia, los muertos vuelven a la tierra a penar en las casas que habitaron cuando estaban vivos, a fin de atormentar a los nuevos moradores. Hasta ahí, podríamos decir que el punto de vista de nivel de realidad de esta historia es el de una narración de hechos fantásticos que consta de dos narradores, uno situado en un plano realista u objetivo y otro, la governess, que más bien narra desde una perspectiva fantástica. Pero cuando examinamos todavía más de cerca con lupa esta historia, percibimos una nueva complicación en este punto de vista de nivel de realidad. Y es que a lo mejor la governess no ha visto a los celebérrimos fantasmas, que solo ha creído verlos o los ha intentado. Esta interpretación es la de algunos críticos. Sí es cierta
Es decir, si la elegimos los lectores como cierta, convierte a Otra vuelta de tuerca en una historia realista, solo que narrada desde un plano de pura subjetividad, el de la histeria o neurosis, de una solterona reprimida y sin duda con una innata propensión a ver cosas que no están ni son en el mundo real. Los críticos que proponen esta lectura de Una vuelta de tuerca leen este relato como una obra realista, ya que el mundo real abarca también el plano subjetivo donde tienen lugar las visiones, ilusiones y fantasías. Lo que daría apariencia fantástica a este relato no sería su contenido, sino la sutileza. Su punto de vista de nivel de realidad sería el de la pura subjetividad de un ser psíquicamente alterado que ve cosas que no existen y toma por realidades objetivas sus miedos y fantasías. Bueno, he aquí dos ejemplos de las variantes que puede tener el punto de vista de nivel de realidad en uno de sus casos específicos cuando hay en él una relación entre lo real y lo fantástico. El tipo de oposición radical que caracteriza a esa corriente literaria que llamamos fantástica aglutinando en ella, le repito, materiales bastante diferentes entre sí. Le aseguro que si nos pusiéramos a examinar este punto de vista entre los más destacados escritores de literatura fantástica de nuestro tiempo, he aquí una rápida enumeración. Borges, Cortázar, Calvino, Rulfo, Pierre de Martiax, Kafka, García Márquez, Alejo Carpentier. Como siempre, hombres, todos hombres. Encontraríamos que ese punto de vista, es decir, esa relación entre esos dos universos diferenciados, que son los de lo real y lo irreal o fantástico, tal como los encarnan o representan el narrador y lo narrado, da lugar a infinidad de matices y variantes, al punto de que tal vez no sea una exageración sostener que la originalidad de un escritor de literatura fantástica reside sobre todo en la manera como en sus ficciones aparece el punto de vista de nivel de realidad. Ahora bien, la oposición o coincidencia de planos que hasta ahora hemos visto, lo real y lo irreal, lo realista y lo fantástico, es una oposición esencial entre universos de naturaleza diferente. Pero la ficción real o realista consta también de planos diferenciados entre sí, aunque todos ellos existan y sean reconocibles por los lectores a través de su experiencia objetiva del mundo, y los escritores realistas puedan, por lo tanto, valerse de muchas opciones posibles en lo que concierne al punto de vista de nivel de realidad en las ficciones que inventan. Quizás sin salir de este mundo del realismo, la diferencia más saltante sea la de un mundo objetivo de cosas, hechos, personas que existen de por sí en sí mismos, y un mundo subjetivo, el de la interioridad humana, que es el de las emociones, sentimientos, fantasías, sueños y motivaciones psicológicas de muchas conductas. Si usted se lo propone, su memoria le va a ofrecer de inmediato entre sus escritores preferidos a un buen número que puede usted situar en esta clasificación arbitraria en el bando de escritores objetivos y a otros tantos en la de los subjetivos, según sus mundos novelescos tiendan principal o exclusivamente a situarse en una de estas dos caras de la realidad. ¿No es clarísimo que pondría usted entre los objetivos a un Hemingway y entre los subjetivos a un Faulkner? ¿Qué merece figurar entre estos últimos? Una Virginia Woolf y entre aquellos un Graham Greene. Por fin menciona a una mujer, Dios mío. Pero ya lo sé, no se enoje. Estamos objetivos, es demasiado general y que aparecen muchas diferencias entre los escritores afiliados en uno u otro de estos dos grandes modelos genéricos. Ya veo que coincidimos en considerar que en literatura lo que importa es siempre el caso individual, pues el genérico es siempre insuficiente para decirnos todo lo que quisiéramos saber sobre la naturaleza particular de una novela concreta. Veamos algunos casos concretos entonces. ¿Ha leído usted La Jalouse de Alain Rob Grillet? No creo que sea una obra maestra, pero sí una novela muy interesante. ¿Acaso la mejor de su autor y una de las mejores que produjo de ese movimiento de poca duración que conmovió el panorama literario francés en los años 60? La nueva novela, y del que Rob Grillet fue portaestandarte y teorizador. En su libro de ensayos por una nueva novela, Rob Grillet explica
que su pretensión es depurar la novela de todo psicologismo, más todavía de subjetivismo e interioridad, concentrando su visión en la superficie exterior física de ese mundo objetalizado, cuyo irreductible realidad reside en las cosas, duras, tercas, inmediatamente presentes, irreductibles. Bueno, con esa pobrísima teoría, Rob Grillet escribió algunos libros soberanamente aburridos, si usted me permite la descortesía, pero también algunos textos cuyo interés innegable reside en lo que llamaríamos su destreza técnica. Por ejemplo, la jalousie es una palabra muy poco objetiva. Vaya paradoja, pues en francés ella quiere decir simultáneamente la celosía y los celos. Una anfibología que en español desaparece. La novela es, me atrevo a decir, la descripción de una mirada glacial, objetiva, cuyo anónimo e invisible ser es presumiblemente un marido celoso espiando a la mujer a la que cela. Eh, Quiero aclarar, pues saliéndome un poco de la lectura, que anfibología es algo ambiguo, es algo que se puede confundir muy fácilmente. A veces cuando estás leyendo no sabes si lo que acabas de leer lo dijo un personaje o el otro porque no está claro en el relato. Esto es lo que él menciona que es anfibología y por eso menciona que ya la Luis es una anfibología porque el lector no está muy seguro de si el autor quiso decir los celos o la celosía, porque pues, se pueden utilizar indistintamente. Vuelvo al texto. La originalidad, la acción diríamos en tono risueño de esta novela, no está en el tema, pues no ocurre nada. O mejor dicho, nada digno de memoria que asedia a la mujer. Ah, perdón, salvo esa mirada incansable, desconfiada e insomne que asedia a la mujer. Toda ella reside en el punto de vista de nivel de realidad. Se trata de una historia realista, ya que no hay nada en ella que no podamos reconocer a través de nuestra experiencia relatada por un narrador excéntrico, al mundo narrado, pero tan próximo de ese observador que a ratos tendemos a confundir la voz de este con la suya. Ello se debe a la rigurosa coherencia con que se respeta en la novela el punto de vista de nivel de realidad que es sensorial, el de unos ojos encarnizados que observan, registran y no dejan escapar nada de lo que hace y rodea a quien acechan, y que por lo tanto solo pueden capturar y transmitirnos una percepción exterior, sensorial, física, visual del mundo, un mundo que es pura superficie. Una realidad plástica, sin trasfondo anímico, emocional o psicológico. Bueno, se trata de un punto de vista de nivel de realidad bastante original. Entre todos los planos o niveles de que consta la realidad, se ha confinado en uno solo, el visual, para contarnos una historia que, por ello mismo, parece transcurrir exclusivamente en ese plano de total objetividad. No hay duda de que ese plano o nivel de realidad en el que Rob Grillet sitúa sus novelas, sobre todo la Louise, es totalmente diferente de aquel en el que solía situar las suyas Virginia Woolf, otra de las grandes revolucionarias de la novela moderna. Virginia Woolf escribió una novela fantástica, claro está, Orlando, donde asistimos a la imposible transformación de un hombre en mujer, pero sus otras novelas pueden ser llamadas realistas, porque ellas están desprovistas de maravillas de esta índole. La maravilla que se da en ellas consiste en la delicadeza y finísima textura con que en ellas aparece la realidad. Ello se debe, por supuesto, a la naturaleza de su escritura, a su estilo refinado, sutil, de una evanescente levedad y al mismo tiempo un poderosísimo poder de sugerencia y evocación. ¿En qué plano de realidad transcurre, por ejemplo, Mrs. Dalloway, la señora Dalloway? Una gran obra, por cierto. Una de sus novelas más originales. ¿En el de las acciones o comportamientos humanos, como las historias de Hemingway, por ejemplo? No, en un plano interior y subjetivo, en el de las sensaciones y emociones que la vivencia del mundo deja en el espíritu humano. Esa realidad no tangible, pero sí verificable, que registra lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que vemos y hacemos, y lo celebra o lamenta, se conmueve o irrita con ello y lo va calificando.
Ese punto de vista de nivel de realidad es otra de las originalidades de esta gran escritora, que consiguió, gracias a su prosa y a la preciosa y finísima perspectiva desde la que describió su mundo ficticio, espiritualizar toda la realidad, desmaterializarla, impregnarle un alma. Exactamente en las antípodas de un Rob Grillet, quien desarrolló una técnica narrativa encaminada a cosificar la realidad, a describir todo lo que ella contiene, incluidos los sentimientos y emociones como si fueran objetos. Espero que a través de estos pocos ejemplos haya usted llegado a la misma conclusión que llegué yo hace ya tiempo en lo que concierne al punto de vista de nivel de realidad, que en él reside, en muchos casos, la originalidad del novelista, es decir, en haber encontrado o destacado al menos por encima o con exclusión de los otros un aspecto o función de la vida, de la experiencia humana, de lo existente hasta entonces olvidado, discriminado o suprimido en la ficción, y cuyo surgimiento como perspectiva dominante en una novela nos brinda una visión inédita, renovadora, desconocida de la vida. ¿No es esto lo que ocurrió, por ejemplo, con un Proust o un Joyce? Para aquel, lo importante no está en lo que ocurre en el mundo real, sino en la manera como la memoria retiene y reproduce la experiencia vivida en esa labor de selección y rescate del pasado que opera la mente humana. No se puede pedir, pues, una realidad más subjetiva que aquella en la que transcurren los episodios y evolucionan los personajes de En busca del tiempo perdido. Y en lo que concierne a Joyce, ¿no fue acaso una innovación cataclísmica el Ulises, donde la realidad aparecía reproducida a partir del movimiento mismo de la conciencia humana que toma nota, discrimina, reacciona emotiva e intelectualmente, valora y atesora o desecha lo que va viviendo? Privilegiando planos o niveles de realidad que antes se desconocían o apenas se mencionaban sobre los más convencionales, ciertos escritores aumentan nuestra visión de lo humano, no solo en un sentido cuantitativo, también en el de la cualidad. Gracias a novelistas como Virginia Woolf o Joyce o Kafka o Proust, podemos decir que se ha enriquecido nuestro intelecto y nuestra sensibilidad para poder identificar dentro del vértigo infinito que es la realidad planos o niveles, los mecanismos de la memoria, el absurdo, el discurrir de la conciencia, las sutilezas de las emociones y percepciones que antes ignorábamos o sobre los que teníamos una idea insuficiente o estereotipada. Todos estos ejemplos muestran el amplísimo abanico de matices que pueden diferenciar entre sí a los autores realistas. Ocurre lo mismo con los fantásticos, desde luego. Me gustaría, pese a que esta carta amenaza también con dilatarse más de lo prudente, que examináramos el nivel de realidad que predomina en el reino de este mundo de Alejo Carpentier. Si tratamos de situar esta novela en uno de los dos campos literarios en que hemos dividido a la ficción, según su naturaleza realista o fantástica, no hay duda de que le corresponde este último, pues en la historia que ella narra, y que se confunde con la historia del haitiano Henry Christophe, el constructor de la célebre Citadel, ocurren hechos extraordinarios, inconcebibles en el mundo que conocemos a través de nuestra experiencia. Sin embargo, cualquiera que haya leído ese hermoso relato no se sentiría satisfecho con su mera asimilación a la literatura fantástica. Ante todo porque lo fantástico que sucede en él no tiene ese semblante explícito y manifiesto con que aparecen autores fantásticos como Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o Jorge Luis Borges, en cuyas historias la ruptura con la realidad es flagrante. En el reino de este mundo las ocurrencias insólitas lo parecen menos porque su cercanía de lo vivido, de lo histórico, de hecho, el libro sigue muy de cerca episodios y personajes del pasado de Haití. Contamina aquellas ocurrencias de un relente realista. ¿A qué se debe ello? Aquel plano de irrealidad en que se sitúa a menudo lo narrado en aquella novela es el mítico o legendario, aquel que consiste en una transformación irreal del hecho o personaje real, histórico en razón de una fe o creencia que en cierto modo lo legitima objetivamente. El mito es una explicación de la realidad determinada por ciertas convicciones religiosas o filosóficas,
De modo que en todo mito hay siempre, junto al elemento imaginario o fantástico, un contexto histórico objetivo, su asiento en una subjetividad colectiva que existe y pretende, en muchos casos lo consigue, imponerlo en la realidad como imponen en el mundo real ese planeta fantástico, los sabios conspiradores del relato de Borges, Flon, Ukbar, Orbis Tertis. La formidable hazaña técnica del reino de este mundo desde el punto de vista de nivel de realidad, diseñado por Carpentier. La historia transcurre a menudo en ese plano mítico o legendario, el primer peldaño de lo fantástico o el último del realismo, y va siendo narrada por un narrador impersonal que, sin instalarse totalmente en ese mismo nivel, está muy cerca de él, rozándolo, de modo que la distancia que toma con lo que narra es lo suficientemente pequeña como para hacernos vivir casi desde adentro los mitos y leyendas de que su historia se compone, y lo bastante inequívoca, sin embargo, para hacernos saber que aquello no es la realidad objetiva de la historia que cuenta, sino una realidad desrealizada por la credulidad de un pueblo que no ha renunciado a la magia, a la hechicería, a las prácticas irracionales, aunque exteriormente parezca haber abrazado el racionalismo de los colonizadores de los que se ha emancipado. Podríamos seguir indefinidamente tratando de identificar puntos de vista a nivel de realidad originales e insólitos en el mundo de la ficción. Pero creo que estos ejemplos bastan y sobran para mostrar lo diversa que puede ser la relación entre el nivel de realidad en que se halla lo narrado y el narrador, y cómo este punto de vista nos permite hablar, si somos propensos a la manía de las clasificaciones y catalogaciones, algo que yo no lo soy y espero que usted tampoco lo sea, de novelas realistas o fantásticas, míticas o religiosas, psicológicas o poéticas, de acción o de análisis, filosóficas o históricas, surrealistas o experimentales, etcétera, etcétera. Establecer nomenclaturas es un vicio que nada aplaca. Lo importante es en qué compartimiento de esas escuetas o infinitas tablas clasificatorias se encuentra la novela que analizamos. Lo importante es saber que en toda novela hay un punto de vista espacial, otro temporal y otro de nivel de realidad, y que aunque muchas veces no sea muy notorio, los tres son esencialmente autónomos, diferentes uno del otro, y que de la manera como ellos se armonizan y combinan, resulta aquella coherencia interna que es el poder de persuasión de una novela. Esa capacidad de persuadirnos de su verdad, de su autenticidad, de su sinceridad, no viene nunca de su parecido o identidad con el mundo real en el que estamos los lectores. Viene exclusivamente de su propio ser, hecho de palabras, y de la organización del espacio, tiempo y nivel de realidad de que ella consta. Si las palabras y el orden de una novela son eficientes, adecuados a la historia que ella pretende hacer persuasiva a los lectores, quiere decir que hay en su texto un ajuste tan perfecto, una fusión tan cabal del tema, el estilo y los puntos de vista, que el lector al leerla quedará tan sugestionado y absorbido por lo que ella le cuenta que olvidará por completo la manera como se lo cuenta y tendrá la sensación de que aquella novela carece de técnica, de forma, que es la vida misma manifestándose a través de unos personajes, unos paisajes y unos hechos que le parecen nada menos que la realidad encarnada, la vida leída. Ese es el gran triunfo de la técnica novelesca, alcanzar la invisibilidad, ser tan eficaz en la construcción de la historia a la que ha dotado de color, dramatismo, sutileza, belleza, sugestión, que ya ningún lector se percate siquiera de su existencia, pues ganado por el hechizo de aquella artesanía, no tiene la sensación de estar leyendo, sino viviendo una ficción que por un rato al menos ha conseguido, en lo que a ese lector concierne, suplantar a la vida. Un abrazo. Este es entonces el final del capítulo 7 del libro Cartas a un joven novelista. La próxima vez leeremos Las mudas y el salto cualitativo. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas lecturas. Tuvo videos martes y jueves. El próximo martes o jueves leeremos entonces el capítulo 8, Las mudas y el salto cualitativo. Te espero entonces. Adiós.